La pandemia no ha finalizado y sigue marcando algunas aristas que preocupan. Quizás la confianza en la vacuna, en el proceso de vacunación, como se ha dado, lleva a que la gente por ahí tenga un síntoma de relajamiento y que piense, bueno, yo ya estoy vacunado, no me voy a morir de esto, no me interesa, salgo a vivir mi vida como siempre. Y es una de las lógicas que puede llegar a imperar y puede ser una de las lógicas que haga que haga que muchas veces las actitudes de las personas tengan ese tipo de explicación. Porque si no, uno no se explicaría, porque la cantidad de gente que hay en todos lados dando vueltas, la cantidad de fiestas que hubo este fin de semana, comenzaron, por ejemplo, en estos últimos días, las distintas cenas de los colegios que van finalizando la etapa secundaria, algo que el año pasado no se pudo hacer, y que este año los chicos sí pudieron llegar a tener por lo menos la cena de despedida y lo que será posterior y la recepción. Todo esto en un contexto, reitero, de pandemia que todavía no lo hemos superado, pero que sí es notable el nivel de relajamiento. Un nivel de relajamiento que tiene un plafón dado por los números. Cuando hablo de los números me refiero expresamente a decir, bueno, hay mucho menos casos que meses anteriores, ¿no? Pero bueno, eh, todos miramos con, no digo escepticismo, pero uno se preocupa y mucho por esto porque ha sido muy duro la pandemia. Y esto no es nuevo decirlo, novedoso y duro. Son cuestiones que por ahí uno no presta atención o no se toma el detalle como para pensarlo de otra manera, porque uno mira tranquilamente y dice, lo pasamos, lo vivimos, lo transitamos y ya lo dejamos. Pero precisamente los domingos nos tomamos unos minutos más como para hablar de estos temas que van aconteciendo en el día a día y que por ahí quizás no prestamos del todo atención. La pandemia trajo como a la ansiedad y la depresión como aliados. Yo no sé si es la pandemia en sí o el encierro, porque, por ejemplo, en España se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos y inductores del sueño. El cambio de ritmo de vida nos lleva a encontrarnos con un montón de otras cosas que quizás antes o no los queríamos ver o no las veíamos. Para hablar de esto lo llamamos a Pablo Resnick, médico psiquiatra. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Pablo. Eh, ¿Es así? La pandemia, el encierro nos llevó un poco más a estar ansiosos, a, a algunas personas sacar a la luz la depresión. El encierro, el cambio de hábito, el cambio de paradigma nos llevó a encontrarnos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sin lugar a duda, nos ha provocado un montón de problemas. Primero es una situación excepcional, ¿no? De gran incertidumbre. Estamos acostumbrados a que la ciencia nos da todas las respuestas, a que siempre las enfermedades son conocidas. Sí, lo que decía era que, bueno, primero situación excepcional, ¿no? Fuera de lo común, incertidumbre, un virus que no sabíamos cómo se comportaba, que había que aprender por el camino, planetaria. No era que uno podía decir me voy para acá, me voy para allá, en el caso de que pudiera, o tienen la solución en algún lado. Entonces ya eso genera una situación de incertidumbre bastante novedosa, porque estamos como que confiamos en la ciencia va encontrando respuestas a todo, o a casi todo, y acá estamos con algo muy nuevo, ¿no? Uh -huh. Además el aislamiento, el encierro, el cambio de rutina completamente, sin contar para primera medida, si vamos a hablar de ansiedad y depresión, la gente que no podía seguir sosteniéndose con su labor, con su trabajo, que fue mucha. Eh, bueno, hubo de todo para que haya más recetas, como decías en la introducción, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto es fruto de qué? De encontrarse uno de repente con uno mismo o es el contexto económico que le tocó afrontar? ¿Cómo lo ves? Bueno, todo, está bien, ahí traes un punto también importante.
Creo que no es ni una cosa ni la otra, que fueron todas. Sí, quedarse en casa, tener más tiempo en algunos casos, en muchos casos encontrarse con lo mismo, dejar de tener la presión que nos nubla día a día o que nos pone con la atención puesta en cosas que para mucha gente entonces desaparecieron y se encontraron, sí, teniendo tiempo. También nos enseñó en ese sentido, ¿no? Mucha gente se encontró consigo misma y le pareció bien también, ¿no? Y encontraron que había espacios, que había tiempos que no los tenían, y eso fue positivo. Otros, como se dice por allí, y yo comparto que la pandemia, la cuarentena aceleró muchos procesos, ¿no? Los que estaban mal en casa, los que estaban mal en pareja, quizás la cosa se empeoró y hubo muchas separaciones también de parejas. Los adictos al trabajo, gente que vive para trabajar y encuentra satisfacción solo ahí y que no encontraba cómo manejar su vida. Bueno, provocó un montón de cosas, una situación muy, muy rara, ¿no? Muy excepcional. Ahora, este cambio abrupto que hemos tenido de vida en todo y absoluta, como nos ha ocurrido, ¿nos ayuda o nos empeora? A ver, y la pregunta es buena, lo que pasa es que no sé si tiene una respuesta en esos términos. Habrá muchos que podrán sacar algo positivo de toda esta experiencia, y habrá quienes no. Hubo situaciones realmente que al principio de la pandemia se decía, bueno, ahora esto va a hacer que seamos mejores, que aprendamos, que la humanidad se empatice más, y la verdad es que hubo cosas que yo sigo sin dejar de estar absolutamente sorprendido y no tanto, pero sí, igual sorprendido, azorado de que, por ejemplo, los grandes laboratorios no hayan liberado patentes para los países pobres desde un inicio, ¿no? Con la cantidad de dinero extra que han ganado, siendo que son un área de la economía que es de las que más dinero mueve en el mundo, detrás de las armas y la tecnología. Y parece mentira que ni en una situación así estas empresas ni los gobiernos hayan tenido poder de dominio sobre esto para decir, señores, acá vamos a ver qué pasa con estos países que no pueden comprarse una vacuna, ¿no? Entonces, eso por un lado, que uno dice, nos hizo mejores y creo que cada uno fue para el lado que iba. Algunos también, hay gente que sí, que encontró que podía pensar y reencontrarse, como decíamos antes. Después hay mucha gente que quedó mal. Ahora estamos con la post-pandemia e incluso durante la pandemia, la gente que perdió sus seres queridos y que no se pudo despedir y que no pudo hacer un duelo como corresponde y que no los pudo acompañar, toda esa gente ha quedado con secuelas psicológicas muy importantes también. En términos sociales, eso en términos individuales. En términos sociales, si queremos ver algo bueno, como digo, hay de todo, hay bueno y malo que nos ha dejado, que nos está dejando todo esto. Bueno, lo bueno es el trabajo, que mucha gente va a poder seguir trabajando buena parte del tiempo desde sus casas, porque se vio que eso funciona, y parcial tiempo, por lo menos la mitad del tiempo o algo así, y la verdad que eso es bueno. No estar perdiendo tanto tiempo trasladándose, poder tener en su propio ámbito un lugar de trabajo y que la vida sea un poco más relajada. Sí, pero eso no nos lleva en el fondo a perder cierto contacto cotidiano con otro. A aislarnos no nos lleva. Bueno, lo mismo digo que para antes, no se puede ver en términos de todo o nada. Si esto se hace de manera parcial, y hay que ver en qué ciudades, ustedes están allá, creo que están en el norte, ¿de dónde me estaban llamando? La radio de Corrientes, Salta, ¿no? Corrientes capital. Corrientes capital. Bueno, Corrientes es bastante grande igual, pero para los que estamos en Buenos Aires, ahorrarse un viaje de 1 hora todas las mañanas en medio del tráfico, ciudades que han perdido la escala humana como la nuestra, como acá en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, sí, la pérdida del contacto, pero si uno en vez de ir a trabajar todos los días, los 5 días, va a 3,
no pierde el contacto y lleva una vida más tranquila. Buenos Aires se salió de los cánones de salud que uno puede tener para viajar y trasladarse, por ejemplo. Es una locura, es como que la gente viaja, es como si uno viajara en el resto del país de una ciudad a la otra casi, a una ciudad Claro, pero próxima, ahí me estás digamos. hablando más que Entonces, vos me estás planteando más que del viaje, lo que es el valor tiempo. el valor tiempo y el viaje también. El viaje también. Viaje que puede ser estresante, que en la ciudad hay un montón de gente que viene de 40 kilómetros, vienen de Pilar, 50 kilómetros, con embotellamientos en la autopista, y así todas sus mañanas. Entonces, sí, hay una mixtura de cosas. No queremos perder el aislamiento, yo creo que hay que volver, creo que hacer todo a través de la pantalla resta mucho. Eso que yo soy psiquiatra, por ejemplo, y yo desde que empezó todo esto estoy atendiendo todo online, y ahora estamos por volver a presencial también, pero se pierde mucho de lo que es el contacto humano, pero en algunos casos sirve y es útil, en otros casos necesitamos vernos y tocarnos, es una mixtura. Creo que esto nos puede dejar, sí, cambios, avances, nos puede dejar cosas que aprendimos que las podemos hacer distinto, por ejemplo. Y mezclarlas y combinarlas con lo que veníamos haciendo antes. ¿Vos decís revalorizar un poco más la vida y el tiempo? Y bueno, totalmente, totalmente. Mira, yo creo que esto obviamente cada uno puede opinar lo que quiere, yo creo que se trabaja demasiado, que no habría que trabajar tanto. Creo que demasiada parte de nuestra vida está puesta en el trabajo, y en la vida hay otras cosas también y que las estamos perdiendo. Hay una sociedad que nos pide cada vez más rendimiento, más consumo, se nos generan necesidades de consumo, hay que ganar más dinero y es una locura. Me parece que buena parte de la población corre detrás del dinero y me parece que eso es muy malo. Creo que se podría trabajar menos, con más calidad de trabajo. Sí, tratando de que el dinero alcance de cualquier modo, ¿no? Eso es cambiar una cultura mucho más fuerte, me parece, ¿no? Sí, claro. La cultura nuestra, sobre todo la cultura occidental, tenemos casi el dios del rendimiento, ¿no? Y el dios del sacrificio, del trabajo. No digo que obviamente tenemos que trabajar y bancarnos, pero hay una cultura del rendimiento, de ganar más, de que sos exitoso si ganas mucho. Se mide el éxito en esos términos, y aún hoy, si no lo queremos medir en éxito, ya lo que cuesta todo nos exige trabajar demasiado y mucho y cada vez más. Y sí, es una cultura con la cual yo creo que habría que tratar de lidiar un poco, de ponerla en cuestión, ¿no? Vos sabés que justo este año se cumple 30 años que dejé la secundaria y me hace acordar tu frase, me hace acordar tu respuesta anterior, me hace acordar mucho una frase que me decía un profesor: mientras que menos tiempo tenga para pensar es mejor, porque quiere decir que más tiempo estás trabajando. Claro, bueno, ¿él lo decía en serio o lo decía Yo creo que lo decía en irónicamente, serio porque digamos? estábamos hablando mediados de los 90, viste que era una cultura mucho más Claro, arraigada en ese sentido, ¿no? sí. Bueno, sí, sí. Mi padre, que era médico también, me decía, cuando yo recién empezaba y que estaba como muy desgastado por la novedad del trabajo y por el tiempo que me llevaba y todo, y él me decía, bueno, Pablo, me decía, pero los sábados descansás y la podés pasar bien. Digo, sí, bueno, yo quiero no pasarla mal toda la semana también en lo posible, ¿no? Pero había esa cultura del sacrificio. La vida era un sacrificio, sí. Y Sí. creo que hoy lo imponen cuestiones económicas, pero que derivan de una cultura también, ¿no? De una cultura en la cual hay que trabajar demasiado y la calidad de vida hay que ganársela casi como hay que ser un héroe para ganarse la buena calidad de vida. Sí, No, sí, no la sí. tiene cualquier trabajador. Me hace acordar la cultura del sacrificio, la cultura que nos enseñó el cristianismo, diciendo que uno se tiene que sacrificar en la tierra para llegar a la tierra prometida cuando uno fallece y se encuentra con Dios Padre. Una cosa más o menos así, ¿no?
Y viene por ahí, por el lado del cristianismo, también viene por el lado de que somos un país de inmigrantes que venían de la guerra y realmente venían a sacrificarse para arrancar de la nada en una tierra que les prometía mucho y les dio mucho a toda esa generación. Sí, 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 es una cultura del sacrificio. Las religiones muchas veces, algunas, no tanto las orientales, proponen esto, Mm, pero bueno, creo que nosotros tenemos que pensar qué queremos para nuestras vidas. Yo atiendo a mucha gente que le va muy bien, entre comillas, que tiene puestos jerárquicos en grandes empresas y viven muy mal, ujú. y viven muy mal. Entonces hay que pararse a pensar, a ver de qué se trata todo esto, si esto Sí, es lo que quiero. Y la pandemia permitió un poco pararse a pensar. pero vos Para el crees que que... quiso hacerlo. Pero está bien, Pablo, yo te acepto, te valoro, pero me quedo pensando en esto, y el mandato cultural social, A ver, ¿en qué en el sentido mandato social me lo cultural que plantea? te empuja a tener que irte de vacaciones a ciertos lugares, a tener cierto estatus de vida, a tener que salir a comer, a tener ciertos teléfonos de última moda, a tener Claro, el auto claro. de último momento, todo. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, lo tenemos que, como que lo podemos poner en cuestión. Lo podemos poner en cuestión. Podemos no estar de acuerdo e intentar cambiarlo en nuestras vidas. Lo que pasa es que hay un lugar también ahí de confort en la vida de uno, de confort también entre comillas, porque por ahí uno no está confortable, que es no romper con ideas establecidas, ¿no? Entonces, por ahí el que hace eso, el que intenta ese cambio, el que tiene el teléfono que ya tiene varios años, el que en vez de trabajar 8 horas trabaja 6, pudiendo trabajar 8 y te dice que mirá, yo necesito tiempo para tocar la guitarra, para pintar, para leer, para no hacer nada, es visto como un vago, un Mm, bohemio en sentido despectivo, qué sé yo, hay que poder enfrentar también y ujú, generar una cultura distinta. La cultura occidental, el capitalismo ya más salvaje cada vez que tenemos, ¿no? ujú, Porque que nos exige ahora resulta que todos tenemos que poder solo salir adelante y bueno, la mayoría de la gente somos gente común, ¿no? Gente que ujú. puede decir, yo de la nada voy a levantar una gran emprendimiento, ¿no? La persona común dispuesta a trabajar y sin ser un héroe de la tecnología, ni de la inteligencia, ni de nada, también tiene derecho a una vida digna. Y esto se está perdiendo bastante. Y bueno, es una cultura contra la que hay que ir, es una cultura que se está acentuando cada vez más. Es un horror lo que está pasando en nuestras culturas capitalistas. Ujú. No hablo del capitalismo, yo creo que no hay otro sistema en este momento posible, pero hay un Claro. capitalismo que puede ser muy cruel, y Ujú, hay un capitalismo que puede ser mucho más social, como en los países del norte de Europa ujú, y del centro de Europa también, donde las cosas son bastante distintas de cómo vienen pintando por acá, por América, ¿no? ujú. La Y verdad eso que, impacta en la salud mental, pero directamente. claro, que esto es lo que me parece que más nos ha llevado a revalorizar también en esta pandemia. No solamente la salud individual, sino en una fase integral, sino también la salud mental en una cuestión particular, Que exacto. que ese es Y bueno, otro. mirá, sí, sí, ahí a estos días la habrán leído, Ujú. salieron algunas notas sobre lo que está pasando en Estados Unidos de muchísima gente que no vuelve a sus trabajos. Claro, claro. No vuelven a sus trabajos, están buscando otras cosas, no vuelven a trabajos en los cuales no la pasaban tan bien, que les exigían demasiado, y bueno, no vuelven y les preocupa porque es un alto Ujú. porcentaje, y esto tiene que ver con la pandemia, Es así, con lo y que pudieron experimentar. de hecho, esta comunicación contigo está basada en una nota que salió en el diario El País de España sobre los parámetros que tienen en Ajá. España sobre la salud mental y cómo vienen ellos alertando sobre el gran problema que están teniendo en España. O sea que también no es solamente cuestión de un solo país, sino que también se va replicando en diversos países y diversas culturas. Te mando un abrazo, Pablo, gracias por estos minutos, ha sido muy interesante escucharte. Bueno, buen día, gracias a ustedes por llamar, un No, por abrazo, hasta favor. luego. Pablo Resnick, médico psiquiatra en contacto con nosotros, hablando sobre este contexto de pandemia.